Lo primero que tendríamos que hacer sería como tal hacer un diagrama de cuerpo libre, esto para obtener nuestras reacciones. En el diagrama de cuerpo libre recuerden que no tiene que ser tan exacto, no tiene que ser tan preciso, con que tengamos una idea clara de cuáles son las fuerzas que interactúan con nuestra armadura. En este caso tenemos las fuerzas que están mostradas ahí de 1, 2, 1.5 y 1 kilonewtons, y además de esto tenemos las reacciones, que las reacciones serían la reacción AX y la reacción AY. Además de esto tenemos la reacción H. Como podemos observar aquí claramente, la única fuerza que tenemos en X es AX, por lo tanto podremos de una vez saber que AX va a ser exactamente 0. ¿Por qué? Pues porque al ser la única fuerza en X y para que todo esto esté en equilibrio, tenemos que esta fuerza tendrá que ser 0. Para encontrar los valores de las otras dos reacciones, pues podemos establecer las condiciones de equilibrio, que básicamente son suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y y suma de momentos. Como lo acabo de comentar, suma de fuerzas en X no es tan necesario porque ya sabemos que AX vale 0. Vamos a hacer la suma de momentos. Para la suma de momentos nosotros tendríamos lo siguiente. Tendríamos que, en este caso voy a hacer la suma de momentos en H. Los dos puntos correctos o buenos o más convenientes para hacer la suma de momentos son el punto A y el punto H. En este caso yo elegí el punto H, pero el punto A puede ser también un muy buen punto. En este caso tendremos los siguientes momentos. Tenemos el momento de la fuerza AY, que lo vamos a multiplicar por toda la distancia. En este caso nos queda menos AY por 5. ¿Por qué menos AY por 5? Porque nos imaginamos que al hacer la suma de momentos en H, ponemos aquí en H como tal un clavito o un puntito que no se va a mover. Y ahora nos olvidamos de todas las fuerzas y vemos hacia dónde giraría si nosotros nada más tenemos la fuerza AY. Si nosotros nada más tuviéramos la fuerza Y, esta armadura giraría en el sentido de las manecillas del reloj, que como yo siempre lo considero, ese lo considero como un momento negativo. Entonces tenemos menos AY por 5. AY es la fuerza, 5 es la distancia, que es la distancia perpendicular entre la fuerza y H. Luego vamos con el momento de la siguiente fuerza, que es esta fuerza de 1. Esta fuerza, si nosotros tuviéramos el mismo clavito aquí en H, haría girar la armadura en sentido contrario, es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, de acuerdo a como yo lo considero, este sería positivo. Y entonces tendríamos que 1 por la misma distancia, que es 5, nos daría el segundo momento. Después vamos con el tercer momento, que sería esta fuerza. Esta fuerza nuevamente haría girar la armadura en sentido contrario a las manecillas del reloj, que de acuerdo a como yo lo considero, eso sería positivo. Entonces tendríamos más 2 que multiplica la distancia, que en este caso es 3.75. Ojo aquí, esta parte es importante. ¿Por qué nada más consideramos la distancia horizontal? Bueno, esto es porque la fuerza es vertical. Si nosotros tuviéramos una fuerza horizontal, la distancia que nos interesaría sería la distancia vertical. En este caso sí existe una distancia vertical, pero como la fuerza es vertical, no nos interesa, por eso solamente nos interesa 3.75, que es la distancia horizontal. Nosotros necesitamos que la fuerza y la distancia sean perpendiculares para que generen un momento. Si la fuerza y la distancia están alineadas, no generan momento. Si son perpendiculares, sí generan momento. Vamos ahora con la siguiente fuerza, que es esta fuerza de 2 kilonewtons, que nuevamente la tendremos que multiplicar por su distancia perpendicular, que será la suma de estas dos, que será 2.5. Nuevamente, en este caso, esta fuerza va a hacer que esto gire en este sentido, es decir, en el sentido contrario a las manecillas del reloj, que yo lo considero como positivo, y entonces sería 2 por 2.5. Además de esto, tenemos el siguiente momento de la fuerza de 1.5, que otra vez la distancia perpendicular es 1.25 y otra vez es positivo. Estas dos fuerzas que están aquí, tanto la fuerza de 1 como la fuerza de H, no las tenemos que considerar en la suma de momentos porque no generan momento. ¿Por qué? Pues porque están siendo aplicadas en el mismo punto donde estamos haciendo la suma de momentos. Por lo tanto, la distancia de H hasta H pues es 0. Entonces, independientemente del valor que tenga esta fuerza, el momento que nos generaría sobre este punto sería 0. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos que esta fuerza hiciera girar alrededor del punto H nuestra armadura, no podríamos hacerlo.
necesitamos nosotros que esta fuerza estuviera en otro lado, alejado del punto H. Ojo aquí, esto no quiere decir que esta fuerza nunca vaya a generar momento. Si yo estuviera calculando la suma de momentos en el nodo A, entonces en ese caso esta fuerza sí generaría momento y las que no generarían serían estas. Recuerda que los momentos van a depender del punto en donde tú decidas generar los momentos, donde los quieras calcular. Si nosotros simplificamos aquí nuestra suma de momentos, pues tendríamos que menos AY por 5, más 5, más 7.5, más 5, más 1.875, que es esto, básicamente las multiplicaciones que teníamos aquí. Y entonces pues si nosotros sumamos esto, obtendríamos que es menos AY por 5 más 19.375. Ya de aquí ya nada más resta despejar y encontraríamos que menos AY tiene que ser igual a menos 19.375. Por lo tanto, AY va a ser igual a menos 19.375 entre menos 5. Esto nos dará un valor de 3.875 kilonewtons. Este es el valor ya de nuestra reacción en AY. Es el valor que ya podemos considerar como la fuerza externa que tenemos en este punto, en el punto AY. Vamos ahora con la suma de fuerzas en Y. En la suma de fuerzas en Y, nosotros vamos a calcular lo que sería el valor de H. Para hacer esto, pues simplemente tenemos que sumar todas las fuerzas que están en vertical, que en este caso son todas las fuerzas a excepción de AX. En este caso tendríamos entonces A, que sería nuestra fuerza que acabamos de calcular, o AY, la fuerza de 1, la fuerza de 2, la fuerza de 2, la fuerza de 1.5 y la fuerza de 1. Además de esto, pues tendremos nuestra fuerza H o HY. En este caso, pues si nosotros sustituimos el valor de A, que ya sabíamos que es de 3.875, pues entonces ya podemos sumar estos valores. Y entonces tenemos 3.875 menos 1 menos 2 menos 2 menos 1.5 más HY. Esto nos daría como resultado que HY tiene un valor de 2.625 kilonewtons. Ya tenemos el valor de AY y de HY, que son las dos reacciones que tenemos en el nodo A y en el nodo H. Si ya habíamos visto en la parte inicial que AX era 0, pero si te queda alguna duda, pues aquí lo comprobamos, ¿no? En la suma de fuerzas en X tenemos que el resultado de todas las fuerzas que están actuando en dirección horizontal tiene que ser 0. Pero la única fuerza que tenemos en dirección horizontal es AX. Por lo tanto, AX tiene que ser 0.